Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Aquí estamos iniciando una nueva clase de nuestro curso virtual, aquí en Cursa Virtual, sobre Deleuze, nuestra introducción a Deleuze, conceptos, perceptos, afectos. Bueno, muy bien. Hoy en esta clase tercera que hemos titulado Acontecimiento como sentido, vamos a analizar lógica del sentido, que es es un libro importante también en la trayectoria deleuziana. Es un libro bisagra, uno podría decir, ¿no? Porque de alguna manera es un texto de 1969. ¿M? El año 1969 es muy importante para la biografía de Deleuze, para su biografía intelectual me refiero, porque conoce a Félix Guattari, por ejemplo, ¿no? Porque comienza a dar clases en la Universidad de Vincennes, en hoy París 8. Es una suerte de cambio importante, es un año fundamental en su pasaje de un periodo que llamamos y que dimos en llamar ontológico monográfico al periodo más político militante. Pero para el político falta todavía, así que esta clase vamos a analizar este texto con bastante detenimiento. ¿M? Y he sumado material complementario. Yo les había comentado, creo, en la clase pasada, de la biografía cruzada, ¿no? De François II. Es este libro enorme, este ladrillo. Gilles Deleuze y Félix Guattari, una biografía cruzada. Voy a arrancar leyendo un par de pasajes de acá para contextualizar también el momento histórico, digamos, ¿no? Y luego tenemos, obviamente, lógica del sentido, ¿m? Que acá tenemos una selección, y otros materiales que vamos a ir mostrándoles. Digo, acá tengo algo seleccionado también de dos regímenes de locos, ¿no? De los textos y entrevistas del 75 a 95. Hay una muy buena nota a la edición italiana de Lógica del Sentido, una suerte de prólogo digamos, a la edición italiana, donde Deleuze plantea buenas herramientas. A ver, como siempre digo, por supuesto que es imposible abarcar este libro, como todos los libros de Deleuze, en una clase, digamos, ¿no? Entonces la idea es que yo les voy a dar herramientas, les voy a plantear la lógica, ¿no? Cuál es la hipótesis fundamental, las hipótesis fundamentales de cada texto en cuestión para que luego puedan leerlo cada uno a su ritmo, digamos, ¿no? Les voy a marcar por ahí ciertos capítulos particulares y demás. Pero la idea es esto, que yo aclare el léxico, los conceptos, las hipótesis y luego ustedes en función de esas herramientas puedan leerlo al tiempo que ustedes consideren, ¿no? Por eso es una introducción este curso. Y también, como hacemos clase a clase, seleccioné dos letras del abecedario que son la Q de cuestión, de pregunta, y la U de an. La U de an, ¿no? Ese an, a ver, se puede entender como singularidad, ¿m? Como uno o singularidad. Así lo desarrolla Deleuze, que también vamos a verlo. Pero primero vamos a ordenar un poco todo. Primero vamos a arrancar con unas páginas que tengo marcadas aquí de la biografía de François II, porque me parece que es útil para contextualizar este año. Entonces vean lo que dice acá en la página 144. Dice, en esta primera etapa hasta 1969, o sea, esta primera etapa monográfica ontológica, Deleuze tiene el cuidado de respetar la originalidad de cada autor. Recordemos que es el momento donde Deleuze hace esos retratos, ese arte del retrato que él dice que es la historia de la filosofía. Su texto sobre Hume, sobre Proust, sobre Spinoza, sobre Nietzsche, sobre Bergson, que son retratos sobre Sacher-Masoch, de buscar cuáles fueron los problemas que trató de resolver. Este entramado donde evoluciona hace de él un filósofo que cultiva a la vez un arte de la distinción, una sed de creación personal y un deseo de ruptura con el pensamiento que no se cuestiona. Al mismo tiempo se inscribe en una huella de tradición francesa muy original, cuya originalidad se basa en la singularidad de cada una de sus interpretaciones. Hubo muchos que lo calificaron de dandy, incluso sus propios amigos, no por su sombrero y sus uñas largas, sino por su arte de estar a destiempo y desplegar un pensamiento siempre intempestivo. La originalidad de Deleuze es haberse impuesto desde muy temprano en ruptura con todas las tendencias contemporáneas que nos movilizaban cuando éramos estudiantes, marxismo y fenomenología en primer lugar, en contra de la corriente con un dandismo
que todos reconocían, es totalmente cierto que para exhumar a Hume en el clima intelectual de la década del 50, dominado por las tres H's de Hegel, Husserl y Heidegger, hay que tener un arte consumado del contrapunto. Esto es un testimonio que levanta dos de René Girard, ¿no? Un gran filósofo también que escribió un libro que se llama Regard sur Deleuze, ¿no? Miradas sobre Deleuze, que está traducido por Captus, que quizá lo traiga en otra clase porque dice cosas muy interesantes, Scherer. Entonces, quería marcar esto, primer punto, ¿no? O sea, como corolario de la primera etapa, ¿no? La idea de este arte del retrato que es a contrapelo, que de alguna manera algunos califican de dandy, tiene que ver con esto, realmente quiero marcarlo, es profundamente original. O sea, ustedes piensen, década del 50, década del 60, en Francia realmente había tres corrientes dominantes, el marxismo, sobre todo el influjo sartreano, la fenomenología, también muy teñida de existencialismo sartreano, y básicamente y el hegelianismo. Y básicamente Deleuze constituye una filosofía desde el momento cero profundamente anti-hegeliana, digo, o sea, y escribir sobre Hume era una absoluta rareza, digo. Un filósofo empirista escocés del siglo XVIII, un filósofo que es de tradición liberal, digamos. Es muy extraño, digamos, ¿no? Cómo Deleuze eh, se acerca a la filosofía. Les quiero marcar esto para que dimensionen también que la primera etapa, y que esto fue un rasgo yo creo bastante marcado de toda la filosofía deleuziana. En la primera etapa se nota por su constitución de su corpus particular, digamos, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que dice acá respecto de Bergson, que también fue una rareza, que él le dedicara tanto a Bergson y que fue un autor muy importante incluso para su texto sobre cine más adelante. Dice, en la página 180, dice, este periodo de Lyon, o sea, cuando Deleuze dio clase en Lyon un tiempo cuando era joven, antes de la publicación de su tesis, lleva la marca de su obra del 66 sobre el bergsonismo que yo les mostré hace unas clases. El ensayo es el resultado de una larga gestación. Recordemos que Bergson fue para él un autor de referencia a la década del 40, mientras que sus compañeros expresaban serias reticencias en relación con este filósofo considerado demasiado idealista. En la Liberación y hasta la década del 50, donde reinan las tres H's, esta expresión es muy usual, Hegel, Husserl, Heidegger, no hay sitio para Bergson. Sin embargo, Deleuze sigue su camino con una fidelidad increíble, ¿no? Esto también se los marco en función de lo que dice Dos, para que vean nuevamente, digamos, ¿no? Este pensar a contrapelo ya se encontraba. Dos citas más de François II, página 213. La otra metafísica. Dice, a la pregunta de Arnaud Villani, ¿es usted un filósofo no metafísico? Deleuze le responde, no, yo me siento puro metafísico, ¿no? Esto es una entrevista que le hacen a Deleuze y él responde esto, ¿no? Esto dice, es una entrevista que se llama Réponse à une série de questions, ¿no? De 1981. Una provocación en una época en que decirse metafísico era el colmo del arcaísmo. No tan seguro, existe en él la idea de construcción de un sistema, podríamos decir antisistemático, y la voluntad de elaborar una nueva metafísica adecuada a la lógica de las multiplicidades. Lo explica una carta Jean-Claude Martin en 1990. Dice este autor, creo en la filosofía como sistema, dice Deleuze. Es la noción de sistema que me desagrada cuando se la lleva a las coordenadas de lo idéntico, lo semejante y lo análogo. Me siento un filósofo muy clásico. Para mí el sistema no solo debe estar en perpetua heterogeneidad, sino que también debe ser una heterogénesis, lo que según parece nunca se intentó. Esta cita es muy importante por varias cuestiones. Primero, porque Deleuze marca su característica como filósofo clásico y sistemático, lo cual es muy evidente, digamos, ¿no? Eh, Cuando Deleuze define la filosofía como creadora de conceptos, como ya lo vimos, se está planteando esto. O sea, todos los grandes filósofos clásicos han creado conceptos, han creado un vocabulario particular. La función del filósofo es esculpir una noción que dé cuenta de un problema, como ya vimos. Entonces, eso implica hacer filosofía desde un punto de vista clásico.
Y también Deleuze es un filósofo profundamente sistemático. O sea, todos sus textos son profundamente sistemáticos, tienen una lógica. Ahora bien, que no sean, a ver, que sean sistemáticos y que él que sea un filósofo clásico no quiere decir que sea platónico, como dice acá, digamos, ¿no? O que las coordenadas, lo que me desagrada dice es esto, las coordenadas de lo idéntico, lo semejante, no. El desafío para Deleuze es ser clásico, sistemático, planteando un sistema o una metafísica. Ojo que él usa el término metafísico en un sentido deontológico, digamos, ¿no? O sea, es una filosofía que problematiza, sí, el ser o la constitución de lo existente de alguna manera. Entonces, en ese sentido sí es un filósofo metafísico, como él lo dice. Ahora, esa ontología es una ontología de la multiplicidad, no de lo idéntico, ni de lo, o sea, es completamente antiplatónico, completamente antihegeliano, ¿no? Es una filosofía de la multiplicidad o del acontecimiento, como vamos a ver ahora con lógica del sentido. Un acontecimiento que es fundamental, o sea, uno piensa no tanto a partir del ser, ni a partir del sujeto en Deleuze, sino a partir del acontecimiento. ¿Mm? Que es un poco también lo que ya habíamos visto en parte en diferencia y repetición, digamos, la idea esta de que lo que hay es lo múltiple consiste en una suerte de repetición permanente, esa repetición es de lo diferente, la repetición es la afirmación de aquello que está en permanente transformación, por tanto, decir A ahora no es lo mismo que decir A después, porque esa está sometida a un impacto, a un agenciamiento, podemos decir con términos de que son más del antiedipo, y a una modificación permanente. Por tanto, repetir, volver a traer, cuando uno vuelve a traer, no es que vuelve a traer lo mismo, sino que trae lo diferente. Esto es un poco la hipótesis básica de diferencia y repetición. Ahora, en lógica del sentido, vamos a ver eso. Y tanto diferencia y repetición como lógica del sentido son dos textos, como dice acá Deleuze, de ontología, de una suerte de metafísica de la heterogeneidad, ¿no? O una heterogénesis, lo que nunca se intentó y él intentó por primera vez, nos está diciendo acá. Por eso él se concibe como un filósofo clásico y metafísico, porque está intentando algo que, según su punto de vista, nunca ningún filósofo había intentado, construir un sistema basado en una ontología de la multiplicidad, una ontología sin arjé, anárquica. Por eso su filosofía es anárquica, ¿no? No tiene fundamento inalterable, no hay un fundamento inalterable como la idea platónica, o como el cogito cartesiano, o como el Dios medieval. ¿Se entiende? Este es el punto. Les leo lo último respecto del año 69, ¿no? Vean acá, dice Deleuze, página 228-229. Se ha puesto la prioridad de terminar su tesis de doctorado para defenderla en otoño del 68. La dedica, pues, su verano instalado en la propiedad familiar de Mère-Berry de Saint-Lenoir de Noblat. Bueno, ese lugar es importante. Allí escribió gran parte de 1000 mesetas, ¿no? Es un lugar lleno de mesetas, digamos. Él dice que se inspiró en las mesetas de ese paisaje. Dice hay que internarlo con urgencia, se siente cansado. Para no, bueno, él tiene un problema en un pulmón, básicamente habla de eso, dice tiene una vieja tuberculosis refractaria a los antibióticos que le ha provocado un enorme agujero de un pulmón. Por eso cuando escuchan a Deleuze van a escucharlo con esa voz tan medio ronca, cansina, tan particular, digamos, ¿no? Bueno, es por eso. Hay que internarlo y la tesis queda pospuesta a su defensa para enero del 69. Así, Deleuze presenta en la Sorbona una de las primeras tesis defendidas después de mayo del 68. Este es otro elemento, ¿no? 69, después de mayo del 68. Él defiende la tesis en enero del 69, luego de los eventos del 68 que lo impactan fuertemente, ¿no? Que él ya había visto algo de esto en Lyon, no en París, digamos, ¿no? Dice el jurado, sabiendo que está muy enfermo, decide abreviar un poco la duración de la defensa, bueno, bla, 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 tampoco quiero seguir con todo, pero les quiero mostrar esto en la página 229, dice, bueno, después de la operación, esta operación exige un año entero de convalecencia, que pasa en compañía de su mujer en su propiedad de Limousin, alejado de cualquier tipo de agitación. En este momento de debilitamiento vital, Deleuze conoce a Guattari en el 69, ¿no?
Sin mayo del 68 este encuentro no se había producido. El acontecimiento, esta palabra es fundamental, del 68 creó en ellos una ruptura instauradora, es una frase de Michel Desartaux, ¿no? Según la enseñanza de Joe Busquet, invocada por Deleuze, su primera obra en común, El Antiedipo, de 1972, se arraiga en el movimiento de Mayo. El Antiedipo vamos a dejarlo para la próxima clase. Pero acá me interesaba un poco, a partir de dos, que es muy interesante, hacer un raconto de alguna manera, esta primera etapa ontológico-monográfica. Este arte del retrato, anómalo, con esta característica dandy. El segundo elemento básicamente es esta vocación clásica, sistemática, metafísica, ontológica que existe, y los dos libros fundamentales en este sentido son Diferencia y Repetición, su tesis, defendida en enero del 69, y Lógica del Sentido, que es un texto que de alguna manera completa, yo creo, ¿no? Que completa ese planteamiento deleuziano. Y el año 69 como un año liminar, digo, su operación, la defensa de su tesis, el post-mayo del 68, el conocimiento de Guattari y el ofrecimiento por parte de Foucault, que era director de la universidad, o de la que sería Universidad de Vincennes, en el 69, de participar de esa universidad, que es París 8, donde Deleuze dará clases hasta 1987. O sea, un montón de cosas le pasaron, tesis, enfermedad, conocer a Guattari, cuestiones políticas, cuestiones pedagógicas. Es un año bisagra. Esto es lo que quiero que quede claro. Ahora, vamos un poco ya más al texto, ¿no? Para empezar a introducir algunas cuestiones de lógica del sentido, yo les dije, voy a tomar de acá, de Dos regímenes de locos, que es una selección de textos de Deleuze, esta nota a la edición italiana, ¿no? La nota a la edición italiana, que realmente son dos paginitas, dos o tres paginitas, pero aclara bastante, ¿no? O por lo menos es una buena introducción. Esa es una buena forma a veces de empezar con algunos textos de Deleuze, perdón, es una buena forma a veces porque Deleuze es muy claro en sus prólogos, en los prólogos a las ediciones extranjeras de sus textos, eh, porque logra sintetizar de manera muy clara cuál era el propósito del libro, cuál era su hipótesis, digamos. Entonces vean lo que dice acá, ¿no? Dice, esto lo escribe además en el año 76, ¿no? Lógica del sentido del 69. Entonces ya tiene un poco de perspectiva respecto del libro. Dice, me gusta esta lógica del sentido porque para mí supuso una ruptura. Era la primera vez que intentaba cierta forma expresiva diferente de la filosofía tradicional, o sea, respecto de su arte del retrato, digamos, ¿no? De sus libros monográficos. Y además fue en muchos sentidos un libro alegre. Por otra parte, lo escribí durante un periodo de enfermedad, precisamente este periodo de convalecencia. No tengo nada que cambiar. Mejor sería preguntarse por qué necesitaba tanto a Lewis Carroll. Van a ver, el autor de Alicia en el País de las Maravillas es fundamental para el libro. Y sus tres grandes libros, Alicia, El Espejo y Silvia y Bruno. Bueno, luego dice algunas cosas más. Más adelante, dice en la página 74, en Lógica del Sentido intento describir cómo se organiza el pensamiento de acuerdo a este tipo de ejes y direcciones. Por ejemplo, el platonismo y la altura, que orientan la imagen tradicional de la filosofía, los presocráticos y la profundidad, los estoicos y un nuevo arte de superficies. ¿Hay otras direcciones para el porvenir? Dice, aunque por lo que a mí respecta, no me sentía muy satisfecho con la historia de la filosofía. Mi libro Diferencia y Repetición respiraba aún, pese a todo, una especie de altura clásica e incluso de profundidad arcaica. Bueno, todavía en un libro es una tesis de doctorado, entonces por tanto tiene un aparato crítico muy fuerte, digamos, no esto es lo que está diciendo. Es muy universitario. Dice, el esbozo de una teoría de la intensidad que yo presentaba en ese libro estaba marcado por una profundidad, ya fuera falsa o verdadera. En Lógica del Sentido, la novedad para mí consistía en aprender algo de las superficies. Ahí tenemos una primera definición. Lógica del Sentido es un libro de superficies, es un libro
de la inmanencia, es un libro de la dinámica de la superficie. Las nociones eran las mismas, igual dice, multiplicidad, singularidad, intensidad, acontecimiento, infinito, problemas, paradojas y proporciones, pero se organizaban siguiendo esta dimensión. Y aparte de las nociones también cambiaba el método, era una especie de método serial, acá tenemos el segundo elemento, es un libro de superficies que mantiene las mismas nociones de diferencia y repetición, o que profundiza o que las trabaja de otra óptica. Esa óptica está matrizada por un método que él llama serial. De hecho, el libro, si ustedes lo ven, se presenta por diferentes series, digo, no los capítulos. Vean ustedes cómo los plantea. Dice, primera serie de paradojas del puro devenir, segunda serie de paradojas de los efectos de superficie, tercera serie de la proposición, cuarta serie de las dualidades, quinta serie del sentido, y así vamos hasta 34ª serie, son 34 series, digamos, ¿no? Y luego tenemos simulacro y fantasma y literatura moderna como dos agregados, ¿no? Son diferentes series, cada capítulo hay que entenderlo como una serie, que analiza un problema. Entonces ahí tenemos el segundo elemento, es un libro sobre superficies y es un libro que tiene un método serial propio de estas superficies. Dice, cambiaba el lenguaje, también un lenguaje que me habría gustado que fuese cada vez más intensivo, que funcionase por ráfagas. ¿Qué era lo que no funcionaba bien en esta lógica del sentido? Evidentemente que aún dependía de una complacencia ingenua y culpable con respecto al psicoanálisis. Muy interesante esto. Dice, mi única excusa sería la siguiente. Intentaba con todo muy tímidamente hacer inofensivo al psicoanálisis, presentándolo como una serie como un arte de las superficies que se ocupa de los acontecimientos como entidades superficiales. Edipo no es malo, Edipo está lleno de buenas intenciones. Esto recuérdenlo para la próxima clase, cuando veamos el Antiedipo, donde ya abiertamente ya es una crítica muy fuerte a la noción edipizante del deseo y al psicoanálisis, digamos, ¿no? Pero vean cómo hay una continuidad, cómo ya acá de un modo larvado aparece esto, él mismo lo dice, digamos, todavía su crítica al psicoanálisis no era muy clara, etc. Y vean lo último que les leo de acá, dice, pues para mí cuanto ha pasado después de Lógica del Sentido depende de mi encuentro con Guattari, de mi trabajo con él, de lo que hemos hecho juntos. Creo que hemos investigado en otra dimensión porque deseamos hacerlo así. En el Antiedipo ya no hay profundidad, ni altura, ni superficie. Todo en este libro, intensidades, multiplicidades, acontecimientos, ocurre y se desarrolla en un cuerpo esférico o cuerpo sin órganos. Esto lo veremos la próxima clase. O sea, pero vean cómo hay una progresión. O sea, diferencia y repetición todavía es un libro, según su punto de vista, muy pesado, arcaico, con una profundidad arcaica, pero que buscaba problemas originales. O sea, era como un libro con un aparato clásico, arcaico, demasiado universitario, pero eran problemas nuevos, o sea, pensar la diferencia en su pura singularidad sin remitirla a la lógica de la identidad era algo nuevo. En lógica del sentido damos un paso más allá, es un libro de superficies, probablemente más liviano, que juega más, ¿no? Con un método serial, pero todavía no criticaba profundamente el psicoanálisis. Esto lo hará más adelante cuando conozca a Guattari y coescriban un texto importante como el Antiedipo. Entonces, bueno, vamos a lógica del sentido en función de lo que nos dice acá. Lógica del sentido, entonces, en principio es un libro de, como decimos acá, de las superficies cuyas nociones son la de multiplicidad, singularidad, intensidad, acontecimiento, infinito, problemas, proporciones, y tiene un método serial, digamos, un método de serialidad, digamos, ¿no? Donde hay una dinámica de la continuidad. Esto es lo que primero sabemos, ¿no? Vamos ahora voy a ir a mi material de lectura para ampliar un par de cosas, pero antes de mi material de lectura vamos a las dos letras que yo elegí del abecedario, ¿no? Porque obviamente trato de que cada letra esté en relación con el texto que analizamos. Entonces, les quiero mostrar, son dos, y son breves, digamos, cuestión y singularidad o un, un. Cuestión. Dice, hay dos cuestiones que dice Deleuze en esta parte del video. Dice, en primer lugar, cuestión, por supuesto, es pregunta.
pregunta. Ahora, ahí en el diálogo con Claire Parné van a decir, bueno, una cosa es la pregunta en el marco de la filosofía, otra cosa es la pregunta en los medios, sobre todo en la televisión. Entonces, lo primero que comienza a decir Deleuze es, en los medios no hay preguntas filosóficas, no hay problemas que esas preguntas disparen, sino que hay interrogaciones. O sea, una interrogación no es una pregunta. Él dice, si yo te digo, bueno, si yo te pregunto, ¿cómo estás? Eso es una interrogación. Yo te digo, estoy bien. Punto. Pero ahí no hay ninguna problematización de nada, digamos, ¿no? Eh, con esto quiere decir Deleuze es que la interrogación lo que busca en todo caso es dar cuenta de un estado de cosas o de una opinión, sobre todo el tema de la opinión. Digo, él dice, en los medios no hay problemas, no hay conocimiento, hay interrogaciones que buscan la opinión de los participantes. De hecho, la televisión es el reino de la opinión. ¿No? Yo creo que, bueno, punto. Eso no nos interesa, dice Deleuze. ¿Qué nos interesa en la filosofía? Bueno, la pregunta que abre una relación problemática. Eh, Él da un ejemplo a partir de Pascal del vínculo entre Dios y yo. Por ejemplo, ¿Dios te juzga? ¿Mm? ¿Cuál es la distancia que habría entre los que creen que Dios existe y los que creen que no exista? Esto es una relación problemática. Es decir, ¿qué tipo de vínculo se establecería entre aquellos que creen en Dios con Dios? ¿Y qué pasa con los que no creen en Dios? ¿Cómo son percibidos, digamos, ¿no? Este es el punto. O sea, la pregunta que nos interesa, la pregunta que le interesa a Deleuze es la pregunta que habla una relación problemática entre nociones, regiones que nadie se pregunta, no en busca de la opinión, sino en busca de detectar una lógica para tratar de responder a esa pregunta. Son preguntas o problemas y no interrogaciones. Esto es básicamente lo que quiero plantear. Respecto de la letra U, de un, de singularidad, acá es muy interesante. Bueno, un poco vuelve Deleuze a lo que planteaba en la primera clase respecto de la filosofía como creación de conceptos. Dice, la filosofía no tiene nada que ver con lo universal. La filosofía es el reino de la multiplicidad. La filosofía no tiene que ver ni con la contemplación, ni con la reflexión, ni con la comunicación. La filosofía crea conceptos, es un arte creador. Por tanto, es un arte de la singularidad. ¿Mm? Es un arte de la singularidad, ¿no? Es propio, dice Deleuze, de la bêtise, o sea, de la idiotez, ¿no? De la estupidez, digamos, creer que la filosofía se encarga de el ser, o sea, a ver, de todas aquellas cosas, ¿cómo decirlo?, muy pomposas, muy universalistas. Cuando uno habla de conceptos como universales que buscan abarcarlo todo, no está diciendo nada. Y precisamente esto le molesta profundamente a Deleuze. Y esto tiene mucho que ver con diferencia y repetición y con lógica del sentido. ¿Por qué? Porque precisamente lo que va a buscar Deleuze es que el sentido se constituya a partir de un acontecimiento. Y el acontecimiento siempre es singular, no universal, es singular. Depende de una relación, de una red de relaciones que determinan, que lo que están determinando es cierta individuación o cierta subjetivación. Pero cuando esa red de relaciones se desarma, esa individuación, que es consecuencia de ella, también se desarma. Vale decir, no hay nada fijo, no hay nada estable, no hay un sujeto que no cambie, no hay un Dios. Lo que hay simplemente es un acontecimiento, un evento. Y en el marco de ese acontecimiento y evento tenemos relaciones que determinan, por ejemplo, un tipo de subjetivación, un impacto afectivo de uno sobre otro. Pero cuando se desarma esa relación, eso también se desarma. Por tanto, lo que tenemos es el devenir. Esta es la idea, este es un poco el concepto. Lo que tenemos es una permanente relación en cambio, en devenir. Por eso dice Deleuze que la filosofía es básicamente es creadora, pero creadora de singularidades, no de universalidades, ¿no? De relaciones. Van a ver que la filosofía para Deleuze básicamente es una filosofía relacional. Es una filosofía de los movimientos y es una filosofía de las relaciones. Y cómo las relaciones en tanto uno impacta en alguien o en algo.
y ese algo o ese alguien impacta en uno, determinan cómo uno es afectado. Esta lógica de la intensidad, de la afectación mutua, que es muy spinociana, obviamente, es fundamental para Deleuze, ¿no? Ahora, si vamos específicamente a lógica del sentido, ya dijimos un par de cosas, son 34 series, es un libro que tiene un método serial, es un libro que piensa en la lógica de las superficies. Ahora, en mi material de lectura yo marqué sobre todo dos elementos. Es una página y después vamos a leer más del libro, vamos a analizar bien el libro. Para Deleuze, ¿cuál es la hipótesis si uno tiene que ampliar? El sentido ha sido inmovilizado. Esta es la idea, ¿no? Ha sido inmovilizado por la filosofía del ser, por la metafísica platónica, platonizante sobre todo, platónica idealista, hegeliana, uno podría decir, ha sido inmovilizado. O sea, se tiende a buscar lo inmóvil, esto que decíamos antes. Él se pensaba como un filósofo metafísico, pero de lo heterogéneo, de la multiplicidad. Eso nunca nadie lo hizo, dijo. ¿Por qué? Porque hay una suerte de preeminencia, de privilegio, de hegemonía, donde se busca la inmovilización digamos, de cierto elemento en la filosofía del ser. De acuerdo a su visión, una cosa tiene tantos sentidos como fuerzas capaces de apoderarse de ella. No hay un sentido, sino múltiples sentidos, lo que llamará series de paradojas, que son 34 series, que son los 34 capítulos del libro. Estas series se despliegan, o se pliegan, perdón, entre la superficie de dos dimensiones, como Alicia de Lewis Carroll. ¿Por qué le importa tanto Alicia? Porque de alguna manera, según lo que plantea Deleuze, Alicia, este texto de Carroll, es un texto de superficies que un poco que se van plegando y desplegando, ¿no? El tema del pliegue también va a ser importante para más adelante. Es decir, contra la concepción platónica binaria de idea-copia, Deleuze opone la relación copia-simulacro, que son copias degeneradas, de los estoicos y la teoría atomista del clinamen de Epicuro y Lucrecio. De hecho, todos estos autores, Epicuro, Lucrecio, Carol, los estoicos, sobre todo los estoicos griegos también, van a ser muy importantes. Leo y ahora explicamos bien. Dice, el simulacro tiene la potencia del desvío de los átomos, el choque de los cuerpos que se despliegan en la superficie. El sentido entonces no es una palabra, no es un cuerpo, no es una representación. El sentido es el acontecimiento. La concepción del sentido deleuziano es estoica carroliana, ¿no? De Lewis Carroll. Es decir, no hay un sentido oculto que descubrir ni descifrar, es un lenguaje de superficies, de cuerpos que son puras intensidades, velocidades y extensiones en un plano de inmanencia. Esto en su segundo sistema será el cuerpo sin órganos de expiración artodiana. O sea, un poco lo que dijimos recién en el prólogo a la edición italiana. O sea, esta lógica de las superficies luego va a ser plenamente desarrollada en el Antiedipo cuando hable de cuerpos sin órganos, que es una figura de Antonin Artaud. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Vamos a desmembrar un poco lo que yo planteo acá. En primer lugar, ¿contra quién se escribe lógica del sentido? Bueno, por supuesto, contra la metafísica platónica, ¿m? Y contra la idea de un sentido inmovilizado. ¿Por qué? A ver, uno puede explicarlo de la siguiente manera. O sea, lo que Platón buscaba precisamente era inmovilizar el sentido. O sea, cuando buscaba dar cuenta de la idea no cambiaba. Los particulares dependían o de alguna manera participaban de la idea. Quiero decir, si Juan y Pedro son bellos en función de la idea de belleza. Por tanto, lo que existe es la idea y la idea tiene una existencia separada respecto de la inmanencia, es trascendente. ¿Se entiende? Lo que existe inmovilizado es la idea. Eso no cambia nunca. Eso no es corruptible. Eso implica un sentido inmovilizado, porque la noción de belleza y de justicia, que está inmóvil y que está fijada, determina las singularidades que participan de ella. Un hombre justo en función de su participación de la idea de justicia. Bueno, lo que va a decir Deleuze es, no, esto no es así, digamos, ¿no? En primer lugar, bueno, por eso él constituye su corpus de filósofos muy antiplatónicos y muy antihegelianos también, digamos, ¿no? Como Spinoza, como Nietzsche, porque todos van en esta dirección, digamos. Lo que él va a decir, no, o sea,
Lo que hay en todo caso es un acontecimiento. El sentido no se constituye por una idea separada, incorruptible, no. Tampoco se constituye a partir de un sujeto kantiano, inmóvil, que es el hypokeimenon, que es el sustrato que da sentido al conocimiento del mundo. Tampoco hay, porque ese sujeto también está fijo, está fijado. No. Eh, Básicamente el sentido es un acontecimiento y los acontecimientos son móviles. Los acontecimientos son múltiples y heterogéneos y singulares. Por tanto, en lugar de pensar en términos de original y copia, el original sería la idea platónica y las copias serían aquellos que participan de la idea, en lugar de pensar en términos binarios, excluyentes, ¿no? Pensemos en función de copia-simulacro. O sea, los simulacros son algo así como copias degeneradas. Como decimos acá, el simulacro tiene la potencia del desvío de los átomos, ¿no? Y los simulacros se despliegan en la superficie. Entonces, lo que nos va a interesar es el sentido en términos de acontecimiento que se despliega en la superficie, digamos, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, no hay un sentido oculto que descifrar, no es que uno tiene que determinar cuál es o cuál es el sustrato de aquello que no cambia, ¿no? Supongamos Dios, o supongamos la idea platónica, o supongamos la historia universal, o supongamos lo que ustedes quieran, digamos. No es que la filosofía tiene que buscar aquel sustrato inalterable. No hay nada que descubrir ni que descifrar, digamos, sino en todo caso el sentido viene no por eso que está oculto, sino el sentido viene de una dinámica de superficies y de simulacros que se van plegando y desplegando, ¿no? Que se van relacionando y vinculando entre sí, ¿no? Entonces por eso tenemos cuerpos que son intensidades, que son intensivos, en el sentido de que se modifican por su afectación mutua, ¿no? Y que se extienden en un plano de inmanencia. Esto es un poco el corazón básico de lógica del sentido, ¿no? Les leo otro punto. Deleuze opone al dominio de la filosofía del ser una filosofía del acontecimiento. Para el filósofo el acontecimiento es el devenir del mundo. En el acontecimiento coexisten el futuro y el pasado en el presente. Por ello la concepción temporal deleuziana no viene de cronos, del tiempo cronológico, sucesivo, sino del concepto de aion estoico, convivencia de tiempos y no sucesión. Lo virtual y la potencia del simulacro son la consecuencia de ello. El acontecimiento entonces es un entre, un proceso de devenir que no sintetiza lo múltiple en lo uno, sino que no cesa de producir lo heterogéneo, vale decir la heterogénesis. Este es otro elemento importante también de lógica del sentido, la noción de temporalidad. Allí lo que va a hacer Deleuze es oponer dos conceptos de tiempo. Uno es el concepto cronológico sucesivo, que determina que hubo un pasado, que hay un presente y que habrá un futuro. O sea, existió esto, ahora existe esto, en el futuro existirá esto. O sea, un tiempo de la sucesión. Cronológico, que viene de cronos. Bueno, frente a eso tenemos otro tiempo, otra concepción temporal que él toma, sobre todo los filósofos estoicos, que es el tiempo entendido como aion, ¿no? El aion es la convivencia de tiempos, o sea, no hay una visión sucesiva, sino que más bien, como decimos acá, hay algo así como hay algo así como una suerte de convivencia de tiempos. O sea, a ver, es medio difícil de explicar porque implica romper con la lógica clásica o con la mirada, no sé cómo decirlo, como tradicional de tiempo, digamos, ¿no? Pero podríamos pensarlo algo así, a ver, estoy tentado a decir como una suerte de presente permanente. No es tal vez exactamente esto, pero para ser didáctico es lo más cercano que se me ocurre. Es decir, con esto quiero decir, a ver, el pasado, cuando ocurrió, era presente. Y el futuro, cuando ocurra, también será presente. Entonces hay una suerte de convivencia permanente entre pasado, presente y futuro. Es decir, no hay tanto una sucesión, sino como una suerte de tiempo larvado, en germen, que se va actualizando y desactualizando. No es tanto un tiempo sucesivo, cronológico, sino un tiempo que fue actual y que se desactualizó y que será actual en el futuro y que actualmente es actual. ¿Se entiende? O sea, el tiempo es siempre una sucesión de actualizaciones y desactualizaciones, pero no es tanto algo que ya fue y algo que será. No, no, porque es siempre una convivencia de esas tres dimensiones. Esto es
un poco como de un modo simple explicar la noción de aión, digamos, ¿no? Y el acontecimiento se da en esta noción de tiempo, ¿no? Es un proceso de devenir que no sintetiza lo múltiple, o sea, lo múltiple no es sintetizable a lo uno. Y acá se ve muy bien el antiplatonismo deleuziano, es decir, ¿por qué? Porque precisamente el platonismo sintetiza todo en lo uno, es decir, si yo tengo a Juan, a Pedro y a María, y Juan, Pedro y María, que son singulares, que son múltiples, que tienen sus características, son los tres buenos en función de que participan de la idea de bondad que está acá. Entonces los voy a subsumir, los voy a sintetizar, los voy a anular, voy a borrar la diferencia. Voy a borrar la diferencia en la identidad, como según plantea diferencia y repetición, que él critica, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es precisamente la singularidad, la multiplicidad de estos tres individuos, la estoy borrando, subsumiendo, elidiendo en lo uno. Precisamente lo que no va a hacer Deleuze es eso. Va a decir, no, al no haber un uno, al no haber idea de bondad o de belleza o lo que sea, tengo a Pedro, Juan y María. Y Pedro, Juan y María se afectan mutuamente en sus relaciones, ¿no? Entonces no hay algo que los subsuma, sino que hay un sentido que es producto del acontecimiento. El acontecimiento los pone en relación a los tres y los tres se afectan mutuamente, en un sentido positivo, negativo, etc. No hay una síntesis de lo múltiple en lo uno, solamente hay lo múltiple. El acontecimiento no cesa de producir lo heterogéneo, es una heterogénesis. Estas son las ideas básicas, fundamentales de lógica del sentido. Vamos ahora a precisamente el libro. Yo tengo acá marcadas algunos pasajes que me parecen a mí importantes por ahí para entenderlos. Por ejemplo, el prólogo. El prólogo se llama de Lewis Carroll a los estoicos, ¿no? Dice, presentamos una serie de paradojas que forman la teoría del sentido, en la que esta teoría no puede separarse de las paradojas, se explica fácilmente. El sentido es una entidad inexistente, incluso tiene relaciones muy particulares con el sinsentido. El lugar privilegiado de Lewis Carroll se debe a que ha realizado el primer gran balance, la primera gran escenificación de las paradojas del sentido. El lugar privilegiado de los estoicos se debe a que fueron los iniciadores de una nueva imagen de filósofo, en ruptura con los presocráticos, con el socratismo y el platonismo, ¿no? Este libro es un ensayo de novela, este libro es un ensayo de novela lógica y psicoanalítica. Entonces vean cómo ya aparece marcando este linaje vinculado con Carroll y con el estoicismo. Esto también, o sea, vean ustedes que él pone en pie de igualdad escritores como Lewis Carroll y filósofos. O sea, es permanente esta dinámica de Deleuze, ¿no? Ya lo había hecho con Proust, con Sacher-Masoch, digamos, o sea, en su constitución, digamos, esto lo hará con Artaud o con Lawrence, digamos, todo el tiempo con Beckett, digamos. Para él es lo mismo. Pero en primer lugar tenemos, como dice acá, una serie de paradojas y un modelo de filósofo profundamente antiplatónico, ¿no? En la primera serie de paradojas, que se llama del puro devenir, dice, tanto en Alicia como en Al otro lado del espejo, se trata de una categoría de cosas muy especiales, los acontecimientos puros. Dice, saltea un poco, dice, Platón nos invita a distinguir dos dimensiones, la de las cosas limitadas y medidas, de las dualidades fijas, sean permanentes o temporales, pero suponiendo siempre paradas como reposos. Dos, luego, un puro devenir sin medida, verdadero, devenir loco, que no se detiene jamás en los dos sentidos, a la vez esquivando siempre el presente, haciendo coincidir el futuro y el pasado. El problema para Platón obviamente era digo, ¿no? Como fundamento, ese problema para Platón y para, yo les diría, prácticamente toda la filosofía hasta Nietzsche, más o menos, con excepciones en el medio, probablemente, pero si uno tiene que formular una pregunta, la pregunta sería ¿cómo constituye un sentido sin fijarlo? Este es el desafío para Deleuze. Es decir, Platón consideraba que había que encontrar algo inalterable, incorruptible para definir la justicia. Esa es su discusión con los sofistas. Los sofistas básicamente lo que desarrollan es una teoría de la argumentación o es una teoría, digamos,
Sí, básicamente es una teoría de la defensa de una idea, pero hoy defiendo A y mañana defiendo B. Es decir, no hay ningún tipo de verdad en esa postura, ¿no? Eh, y Platón lo que busca básicamente es, no, es tiene que haber una verdad inalterable. Esto después va a continuar. En el mundo medieval esa verdad va a ser Dios. Después para Descartes va a ser el cogito, o sea, dudo de todo menos de qué pienso. Ergo sum, cogito, ergo sum, ¿no? Eh, con Kant va a pasar con el sujeto trascendental kantiano, con Hegel va a pasar con la idea. Es decir, todos los filósofos de alguna manera buscan ese elemento fijo, inalterable. ¿Por qué? Porque el devenir es un problema. Porque el mundo es un proceso de devenir que es problemático. Deleuze va a decir lo contrario. No, hay que abrazarse al proceso de devenir. Lo único que hay es la multiplicidad. En eso es muy nietzscheano, porque Nietzsche va a decir, bueno, hay que abrazarse al amor fati, al amor al destino. Hay que afirmar este mundo. La filosofía de Nietzsche es una filosofía de la afirmación radical, ¿no? Donde no importa las otras preguntas, porque tratando de solucionar este problema, hemos creado otros. Platón creó un gran problema tratando de solucionar este problema del devenir, que es las ideas, a las cuales nadie pudo acceder. Nadie jamás accedió a una idea platónica, nadie. Nadie nunca la vio, ¿no? Entonces, ¿qué son esas entidades? Nada, nihilismo, va a decir Nietzsche, es nihilismo. Y eso además tiene un impacto en el modo de vida. Después con el cristianismo también va a pasar. Entonces, lo que está planteando en definitiva Deleuze acá es eso, es, no, tenemos que abrazarnos a el acontecimiento como una serie de paradojas que se despliega, ¿no? El acontecimiento, el sentido se da en el plano de inmanencia, las relaciones. En la página 44, la tercera serie dice, es acontecimiento en este sentido, la condición de no confundir el acontecimiento con su efectuación espacio-temporal en un estado de cosas. Así pues, no hay que preguntar cuál es el sentido de un acontecimiento, el acontecimiento es el sentido mismo. El acontecimiento pertenece esencialmente al lenguaje, está en relación esencial con el lenguaje. Pero el lenguaje es lo que se dice de las cosas. Bueno, después dice, acá esto me interesaba sobre todo marcar, el acontecimiento es el sentido mismo, no hay un sentido oculto, restringido, que haya que descifrar. No, el acontecimiento que se da y que es temporal y que es provisorio es el sentido de las cosas. Una vez que esa relación se desarma ese sentido y habrá otro, digamos, ¿no? Eh, bueno, en la página, por ejemplo, 8081 había marcado una cita de Borges. Deleuze cita bastante a Borges, ¿no? Por ejemplo, en la Lotería de Babilonia, ¿no? Menciona ficciones, ¿no? Menciona discusión de Borges en relación con el concepto de tiempo, con este concepto de aion y de cronos. Por ejemplo, veamos lo que dice acá en la página 81, si podemos agregar algo más. Dice, hemos visto que el pasado, el presente y el futuro no eran en absoluto tres partes de una misma temporalidad, sino que formaban dos lecturas del mismo tiempo, cada una completa y excluyendo a la otra. De una parte el presente siempre limitado, que mide la acción de los cuerpos como causas, y el estado de sus mezclas en profundidad. Bueno, un poco, tampoco quiero profundizar en el tema temporal porque quiero hacer una lectura general del libro, pero básicamente más o menos lo que es lo temporal que está en la décima serie aparece desarrollado, si quieren ampliarlo, digamos. Eh, Básicamente pasa por esta oposición entre aion y cronos, digamos, ¿no? Eh, en todas estas páginas desarrolla con bastante detenimiento eso. Pero básicamente es esto, o sea, el tiempo cronológico es el tiempo sucesivo, mientras que el aion es un tiempo germinal, digamos, ¿no? Que se actualiza y que se desactualiza, ¿no? Vamos a ver, vamos a pasar un poco de acá. Por ejemplo, en la página 139, 18ª serie, dice, de las tres imágenes de filósofos. Dice, la imagen del filósofo, tanto la popular como la científica, parece haber sido fijada por el platonismo. Un ser de las ascensiones, que sale de la caverna, se eleva, se purifica. En este psiquismo sensacional,
ascensional, la moral y la filosofía, el ideal ascético y la idea de pensamiento han anudado lazos muy estrechos. La operación del filósofo se determina entonces como ascensión, como conversión. El idealismo es la enfermedad congénita de la filosofía platónica y con su sucesión de ascensiones y caídas la forma maníaco-depresiva de la filosofía misma. Vean qué duro es con Platón. O sea, está claro que está discutiendo con la concepción platonizante del filósofo como alguien ascético, alguien de las alturas, alguien que remite a la trascendencia. Esto es un poco lo que dijimos respecto de Platón. Y precisamente los modelos contrarios a este esquema digamos, filosófico van a ser los estoicos, los cínicos. Por ejemplo, en la página 141 dice Deleuze, también habla de Dioniso como personaje conceptual de Nietzsche. Dice, con los megáricos, los cínicos y los estoicos empieza un nuevo filósofo y un nuevo tipo de anécdotas. Releamos los más bellos capítulos de Diógenes Laercio, Diógenes el cínico, de Crisipo el estoico. Dice, por otra parte, el filósofo come con extrema glotonería, se atiborra, se masturba en la plaza pública, lamentando que no se puede hacer lo mismo con el hambre. Dice, es una reorientación de todo el pensamiento y de lo que significa pensar. Ya no hay ni profundidad ni altura. Las burlas cínicas y estoicas contra Platón son innumerables. Siempre se trata de destituir la idea y demostrar que lo incorporal no está en lo alto, sino en la superficie, que no es la causa alta, sino el efecto superficial, que no es esencia, sino acontecimiento. Esto lo dice en la página 141, ¿no? Entonces, los estoicos y los cínicos son importantes porque son antiplatónicos, son figuras profundamente antiplatónicas que buscan dar cuenta del sentido de los incorporales, que es una expresión que usan los estoicos, no por una idea que está más allá del plano de inmanencia, sino que está en el acontecimiento. Es un efecto de la superficie. El sentido es un efecto de la superficie, porque el acontecimiento es un efecto de la superficie. Se da en la superficie y no más allá de la superficie, ¿no? El aión y el tema del aión, por ejemplo, en la 23, en la serie 23, se habla también del aión a propósito de Marco Aurelio, a propósito de los filósofos estoicos, aparece aquí. Y me voy, y ya con esto trato de ir de a poco cerrando, porque vamos 52 minutos, no quiero extenderme tanto. En la parte que se llama Simulacro y Filosofía Antigua, en los apéndices, que tiene dos el libro, dice, ¿qué significa inversión del platonismo? Dice, Nietzsche define así la tarea de su filosofía, o más generalmente, la tarea de la filosofía del futuro. Parece que si la fórmula quisiera decir la abolición del mundo de las esencias y del mundo de las apariencias. Sin embargo, un proyecto semejante no sería propio de Nietzsche. La doble recusación de las esencias y las apariencias se remonta a Hegel y a Kant. Es dudoso que Nietzsche quisiera decir lo mismo. Además, una fórmula como la inversión tiene el agravante de ser abstracta. Deja en la sombra la motivación del platonismo. Invertir el platonismo ha de significar, por el contrario, sacar a luz esta motivación, acorralar esta motivación. Como Platón acorrala al sofista. En términos muy generales, el motivo de la teoría de las ideas debe ser buscado por el lado de una voluntad de seleccionar, de escoger. Se trata de producir la diferencia, distinguir la cosa misma y sus imágenes, el original y la copia, el modelo y el simulacro. Si esto es el platonismo, la filosofía de Deleuze va a ser lo opuesto. O sea, la inversión del platonismo básicamente tiene que ver con desestructurar, con desensamblar, si existe esa palabra, o sea, con sacar de relación el original o la idea respecto de las copias. Por tanto, no va a haber ni original ni por ende copias. Lo que tendremos simplemente son superficies en un plano de inmanencia, en un marco de un acontecimiento, que es lo que da el sentido. Lo que hay es solamente acontecimientos. Esta figura es importante porque van a ver y de hecho la usa, obviamente, el concepto de acontecimiento lo usa mucho Deleuze, pero más adelante probablemente el concepto de deseo va a ocupar un lugar parecido, ¿no? Sobre todo en el Antiedipo va a ocupar un lugar similar.
Eso lo veremos la próxima clase. Les leo lo último y con esto cerramos. Queda claro, ¿no? Más o menos. Espero haber sido claro, ¿no? Eh, Creo que con estas herramientas pueden leer lógica del sentido. No es un texto, parece un texto expulsivo por ahí, como en ciertas partes, pero no lo es, ¿no? Es un texto también muy cómico, apela al humor, digamos, en algunos sentidos. Simplemente Philip Mangue, creo que lo mencionamos, el texto de Philip Mangue de Deleuze o el sistema de lo múltiple. Acá tenía marcadas algunas cuestiones respecto de la cuestión del acontecimiento. ¿Mm? En la página 65, en la página 65, vean lo que dice, ¿no? Dice, Gilles Deleuze, por su lado, no busca salir de la razón. Él quiere renovar la imagen del pensamiento para hacerlo capaz de pensar los acontecimientos, las singularidades. No es lo otro de la razón, sino otra forma de racionalidad del sentido, del acontecimiento. Y si este último es imprevisible e insensato, no es porque en el fondo sea irracional, sino porque revela otra lógica. Se notará que Deleuze por su parte no emplea jamás los términos de moda como posmodernidad, poshistoria. La razón es simple, estos términos son demasiado masivos y englobantes, aplastan la pluralidad diferencial de las fuerzas en juego en esos momentos de la historia. La idea de una racionalidad única en su esencia no es en absoluto una idea nietzscheana, por la simple razón de que no hay esencia estable del todo, para ningún ser podemos recurrir a la identidad de una esencia que lo totalizaría. Es muy claro este pasaje y creo que, a ver, este es el desafío. O sea, Deleuze no es un filósofo irracional, es un filósofo muy clásico. Y es un filósofo, como él mismo lo plantea, como arrancamos, metafísico en el sentido de que busca una ontología. Ahora es una ontología del acontecimiento, de la multiplicidad y de la singularidad irreductible. Esto sí es algo profundamente nuevo en la historia de la filosofía. Y que algunos lo ven como irracional porque nunca se hizo. Como dice acá Manque, ¿no? Dice, no es lo otro de la razón, es que el acontecimiento, dice, es imprevisible, es insensato, no porque es irracional, sino porque revela otra lógica. Claro, porque no se puede prever, porque sucede producto del contacto, de la afectación entre diferentes singularidades. ¿Se entiende? Entonces, pero no tiene que ver con que esto sea irracional, no. En todo caso, si ustedes quieren, es una lógica racional distinta o es una racionalidad ampliada. ¿Mm? Bueno, vamos a cortar acá porque vamos 57 minutos. Espero que haya quedado claro. Yo sí queda claro básicamente el método serial, o sea, este trabajo que tiene por series lógica del sentido, que el acontecimiento es el sentido, la crítica al platonismo y a la tradición platonizante, me quedo conforme, digamos, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Obviamente, seguramente tengan algunas dudas, consultas, si tienen, me pueden escribir al foro de las clases, al foro de la cursada, ¿no? Y ahí, por supuesto, voy a ayudarlos, ¿no? Todo aporte es bienvenido. ¿No? Es un libro magnífico. A ver, si les puedo recomendar cuál es la parte que podrían privilegiar de leer, si no tienen tanto tiempo. Por supuesto, el prólogo de Lewis Carroll a los estoicos es fundamental. La primera serie de paradojas del puro devenir es fundamental. Y luego la novena serie de lo problemático, singularidades y acontecimientos es importante. Y la décima serie del juego ideal, donde habla de Aion y Cronos, para ampliar el tema temporal, también es importante. Qué sé yo, hay muchas más, pero obviamente esas son las que yo puedo marcarles que pueden privilegiar si tienen poco tiempo de lectura. Bueno, dejamos acá, la próxima vamos a introducir algunos elementos de lectura, una caja de herramientas para leer El Antiedipo, que es un libro extraordinario. Así que vamos a también marcar las coordenadas y ver cómo está en continuidad. Esto también quiero marcarlo clase a clase. Vean que hay una continuidad. O sea, la filosofía de Deleuze es constructiva, sistemática. ¿Mm? Entonces,
el antiedipo es un paso más allá en este proyecto de Lesiano. Bueno, nos vemos la próxima clase y cualquier duda me escriben al foro. Muchas gracias.